Vamos a jugar con ciclohexanos con sustituyentes. Supón que hemos comprado una cierta cantidad de ciclohexanona y que la hacemos reaccionar con bromuro de metilmagnesio, el reactivo de Grignard más simple, en éter etílico anhidro, seguida de un tratamiento con ácido. Con ello obtenemos el 1-metilciclohexanol, porque el reactivo de Grignard fuertemente nucleófilo ataca al grupo carbonilo en su carbono, que es muy electrófilo. El ataque puede ser por arriba o por abajo del grupo carbonilo, pero ambas opciones dan lugar a exactamente el mismo producto y por tanto no hay posibilidad de isomería. Se forma así un alcóxido de magnesio que es neutralizado por el medio ácido para dar el alcohol. Ahora que tenemos el 1-metilciclohexanol, recordamos que como todo ciclohexano está en equilibrio conformacional entre dos formas silla. En una, el grupo metilo está en ecuatorial y el grupo OH en axial, y en la otra los grupos permutan sus posiciones. ¿Cuál será la conformación preferida? Como ya te he explicado en vídeos anteriores, la resonancia magnética nuclear a baja temperatura nos da la respuesta de un modo experimental. La señal de la conformación con el grupo OH en axial predomina en una proporción 18,3:1, lo que equivale a una diferencia de energía de 1 kilocaloría por mol. Sabíamos de los vídeos anteriores que las energías conformacionales de los grupos metilo y OH son respectivamente 1,8 y 0,8 kilocalorías por mol, y por tanto el resultado es perfectamente previsible. De los dos grupos, metilo y OH, el que tiene menor energía conformacional es el OH, y por tanto es el que menor energía requiere para estar en disposición axial. Es como si el grupo metilo pesara más, y la gravedad le llevara a la posición más baja, la ecuatorial, forzando al grupo OH a estar en posición axial. El ciclohexano se comporta como un balancín, en el que la persona que más peso tiene ocupa la posición más baja y deja a la otra en todo lo alto. Por otra parte, el resultado experimental prueba que las energías conformacionales son aditivas. Ahora supón que compramos la 4-metilciclohexanona y que reducimos el grupo carbonilo con hidruro para obtener el alcohol. El hidruro es fuertemente nucleófilo y, al igual que el reactivo de Grignard, ataca al grupo carbonilo en su carbono, que es muy electrófilo. En este caso, el ataque por arriba y por abajo del carbonilo da lugar a dos isómeros diferentes, el cis y el trans 4-metilciclohexanol, que son diastereómeros entre sí. En el isómero cis, los dos grupos en posiciones 1,4 estarán apuntando hacia las mismas regiones del espacio, por ejemplo hacia abajo. En el trans, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Al considerar las formas silla de cada uno de los isómeros, en el cis debemos situar un grupo en axial y otro en ecuatorial, ya que estas son las dos posiciones que en el 4-metilciclohexanol apuntan hacia la misma región del espacio, es decir, ambos grupos quedan por encima o por debajo del plano medio del anillo. En el trans hay que situar los dos grupos en ecuatorial o en axial, para que uno quede por encima y el otro por debajo del plano medio de la molécula. ¿Qué forma silla predominará en cada isómero? En el isómero trans la respuesta es fácil, la que tiene los dos grupos en ecuatorial. Efectivamente, la RMN a baja temperatura permite obtener una proporción diecuatorial-diaxial de aproximadamente 2000:1 en el límite de detección. Eso corresponde a una diferencia de energía de aproximadamente 2,6 kilocalorías por mol, lo que concuerda con la aditividad de las energías conformacionales de ambos grupos, es decir, 1,8 más 0,8, 2,6 kilocalorías por mol. Y en el isómero 1,4-cis, la RMN a baja temperatura nos muestra que el isómero con el grupo OH axial predomina en una proporción cercana a 18,1, lo que vuelve a corresponder con una diferencia de energía de 1 kilocaloría por mol. Esta situación es totalmente referible a la del 1-metilciclohexanol, salvo porque nos recuerda aún mejor la situación de un supuesto balancín, ya que ambos grupos, metilo y OH, en disposición cis 1,4, se encuentran en ambos extremos del anillo, como si este último fuera un verdadero balancín. A continuación, supongamos que compramos 3-metilciclohexanona
y que volvemos a reducir el grupo carbonilo con hidruro. Ahora obtenemos 3-metilciclohexanol, pero el resultado en cuanto a isómeros es más complejo. Vamos despacio. Tienes que caer en la cuenta de que la 3-metilciclohexanona inicial es quiral, porque tiene un estereocentro, el carbono que soporta el grupo metilo. La hemos comprado racémica, es decir, como una mezcla 1,1 de sus dos enantiómeros, porque la enantioméricamente pura era tremendamente cara. Al hacer la reducción del carbonilo, los dos enantiómeros presentes pueden reaccionar con el hidruro por arriba o por abajo del grupo carbonilo. Eso da lugar a una mezcla de dos diastereómeros, cis y trans, cada uno de ellos racémico. Si hubiéramos partido de un solo enantiómero de la 3-metilciclohexanona, los diastereómeros cis y trans también habrían sido enantioméricamente puros. Pero para hacer el análisis conformacional, los diastereómeros racémicos sirven, porque los enantiómeros tienen las mismas propiedades, y con ello hemos ahorrado un montón de dinero. Ambos isómeros, cis y trans, tienen como siempre dos formas silla en equilibrio. En el trans, los dos sustituyentes tienen que dirigirse hacia lugares del espacio diferentes, y eso ocurre cuando un sustituyente está en axial y el otro en ecuatorial. De nuevo, esta situación es la del balancín, y la RMN detecta que la forma silla que predomina es la que posee el grupo OH en axial, en una proporción aproximada de 18:1 de nuevo, lo que equivale otra vez a una diferencia de 1 kilocaloría por mol entre las formas silla. La aditividad de las energías conformacionales se sigue cumpliendo. En el caso del isómero cis, los dos sustituyentes están en axial o en ecuatorial. Encontramos que la RMN a baja temperatura no detecta el conformero diaxial, lo que indica que está por debajo de su límite de detección, que corresponde a diferencias de energía próximas a 3 kilocalorías por mol. ¿Por qué falla aparentemente la aditividad de las energías conformacionales que también había funcionado hasta ahora? En la silla diaxial hay una nueva interacción importante entre los grupos metilo y OH que están en paralelo, que no se daba en los derivados 1,1 y 1,4. Esto hace que la disparidad de energía entre las formas silla sea más grande que la simple suma de las energías conformacionales de los dos grupos. Los cálculos de simulación molecular estiman un valor de aproximadamente 1 kilocaloría por mol adicional debido a esa interacción sindiaxial, lo que sugiere una diferencia de energía entre las formas silla de 3,6 kilocalorías por mol, por encima de las posibilidades de la RMN. Ya solo nos queda jugar con el 2-metilciclohexanol, que obtenemos por reducción de la 2-metilciclohexanona. Esta es quiral, al igual que lo era su compañera 3-metil, por lo que la problemática de la isomería es la misma. Se producen dos diastereoisómeros cis y trans, cada uno de ellos racémico. En el isómero cis se produce la situación del balancín, porque un sustituyente ha de estar en axial y el otro en ecuatorial. La RMN a baja temperatura mide una proporción de nuevo cercana a 18:1, correspondiente a una diferencia de energía de 1 kilocaloría por mol, en la que predomina la conformación con el grupo OH en axial. De nuevo, el grupo OH es el que pasa más tiempo en axial porque es el que tiene la menor energía conformacional y el mayor peso del grupo metilo le obligará a disponerse en axial. La aditividad de las energías conformacionales vuelve a funcionar, pero quiero que te fijes que al estar en carbonos contiguos, los grupos OH y metilo interaccionan en Gauge, aunque como la interacción se da en ambas conformaciones, ésta se cancela al hacer el cómputo de la diferencia de energía, que vuelve a ser 1,8 menos 0,8 igual a 1 kilocaloría por mol, en acuerdo con lo medido por la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, en el isómero trans, esta interacción Gauge solo se presenta en la silla donde los grupos ocupan las posiciones ecuatoriales, y por tanto habría que restarla en el cómputo de la diferencia de energía entre las formas silla. El valor experimental de esta diferencia, medido por RMN a baja temperatura, es de 2,2 kilocalorías por mol, 0,4 kilocalorías por mol menor que la esperada de 2,6, a partir de la suma de las energías conformacionales
de los grupos OH y metilo. Esas 0,4 kilocalorías por mol deben corresponder a la interacción Götz entre los grupos OH y metilo. Por tanto, el estudio de los metilciclohexanoles nos ha permitido corroborar varios detalles: que las energías conformacionales son, sin duda, aditivas, que los grupos OH y metilo tienen energías diferentes de interacción entre ellos cuando están en disposición sindiaxial o en Götz, siendo mayor la primera que la segunda. ¿Es divertida la química orgánica? Espero que este estudio te haya ayudado a apreciarlo. Hasta pronto, adiós.